Amar se aprende en casa, tú sigues en sintonía de la 1480 de AM, simplemente supérate. Y esto es Aprender a Amar. Yo soy tu amiga Lupita Venegas, el padre Nibardo Quesada está conmigo. Y el día de hoy el tema es hijos huérfanos de padres vivos. Queremos hacer conciencia de lo importante que es convivir con nuestros hijos, hacerles sentir amados. Viene una parte que el padre nos ha prometido sobre los obstáculos que tengo para convivir con mis hijos. Tengo una anécdota pequeñita que les cuento. Me acuerdo mucho que mi hijo un día reconoció, y eso me encantó, Ricardo, dice, me encanta llegar a casa y a la hora que llegue saludar a mi papá y ver cómo mi papá apaga la televisión para escucharme, para preguntarme cómo me fue. ¡Wow! Me encantó que él se diera cuenta. Uno no se da cuenta, que los hijos se dan cuenta. Tanto si no la apagas como si la apagas. Y su padre, cuando había posibilidad de poner pausa, ponía pausa, y cuando no, apagaba. Pero yo quiero saber cómo te fue, hijo. Y preguntaba 2, 3 cosas. A veces la conversación era de 5 minutos, a veces más, ¿no? O a veces menos. O a veces menos. Puede ser el saludo, el beso y nada más. Pero estoy en contacto contigo, te quiero. Y los hijos lo sienten. Vamos a ver sus llamadas. Gracias por tener con trabajo a Patti. Y enseguida vamos con el padre Nibardo. Adelante, Rebe. Avi, ella manda saludos a Lupita y al padre. Este programa es parte de mi vida diaria. Apenas va el primer bloque y ya tengo muchas preguntas. Gracias Adelante por todo con lo ellas. que me dan. Elena Málaga manda saludos. Gise, bendecido día. Un tema muy actual y cierto. Ofelia Becerra, qué tema tan real y duro lo que estamos viviendo. Hay una pregunta que quiere pasar anónima y preguntan, padre, yo tengo miedo específico de tocar la sexualidad con mis hijos. ¿Cómo lo abordo? Muy bien, el tema de la sexualidad, Sí. claro que sí. Les recuerdo los números, 3122, 4126, 3122, 4577. Y vamos con esto, padre, que los padres tenemos miedo a veces Sí. de convivir, de platicar con ellos. Exacto, entonces los miedos pueden nacer de varias fuentes. Una fuente es que hay padres que no han tenido formación y no terminaron su primaria, o su primaria un poco así raspadita, digamos, y la secundaria igual. El hijo está mucho más adelante en conocimientos de 1000 cosas. Empecemos por las redes sociales, empecemos por el uso del internet y los temas generales que, aunque no los tienen asimilados porque son muy jóvenes, entiendo por asimilar una formación, no una información. No se trata solo de acumular datos, sino organizar los datos, poner los datos en un cierto orden y coordinarlos para la vida, que se haga sabiduría de la vida. Entonces los papás que no han tenido formación, pues ven al hijo despierto, que tiene una serie de temas y que él no sabría hablar de esos temas. Entonces prefiere callarse, prefiere esconderse. No es consciente, es inconsciente. Eso que los papás lo tengan bien en cuenta. Sí, no es que tienes la No, mala no. intención Dice, de... no lo voy, yo le tengo miedo. Eso nunca lo dicen. Pero en realidad no hacen las cosas porque le tienen miedo. Ahí está una primera fuente. Una segunda fuente es no saber cómo lidiar con un adolescente. Muchos de ellos no tuvieron esos problemas en su adolescencia. Claro, cambian. O si los tuvieron, fueron de otra índole. Por ejemplo, había mucho respeto a los propios padres. Ahora estos hijos los ven que no tienen respeto. Claro. Hay niños chiquitos que golpean a su mamá, que la agarran de los cabellos y le tiran. Que incluso, y chiquitos entiendo, 5, 6, 7 años. Entonces, ¿dónde estamos? Claro. No, y aparte hay una influencia de la psicología muy negativa que dice, no les digas nada, no los corrijas, Exacto. porque se van a traumar. Cuidado con eso. Eso, podríamos añadir algo de esto porque es claro, la psicología ahí nos enseña que un niño que no le da las reglas bien claras va a crecer un niño indeciso, lleno de dudas y de miedos, porque el niño necesita las reglas, como todos necesitamos las reglas. Sin la regla no sé qué hacer, con la regla sí sé qué hacer. Entonces, si yo llego a un estacionamiento, pongo este ejemplo, digo, ¿me puedo estacionar aquí, sí o no? ¿Por qué? Porque enseguida me va a venir una multa y yo no quiero la multa. O a lo mejor salgo y ya no encuentro el coche. ¿Por qué? Porque se lo llevo a la grúa. O cosas por el estilo. Es de ley casi natural, podríamos decirlo así, que nosotros necesitamos las reglas. Y los papás no se dan cuenta de esto. Prefieren no dar reglas. Pero vamos al otra fuente de miedos, ¿verdad? Dificultades de hablar con los hijos. Hablábamos de los miedos.
Ahí nuestra amiguita que nos ha mandado su mensaje, le agradecemos muchísimo, dice, yo no sé cómo hablar de la sexualidad. Lo primero que te debo decir es que si Dios te dio un hijo, una hija, te dio también todos los dones necesarios para que tú hables con ella. Así Y es, no confiar. tengas miedo, porque Dios te dio esa gracia. Tienes que tener confianza que el don de Dios que tienes, que te fue dado con la paternidad y con la maternidad, pondrá en tu boca las palabras necesarias. Cierto que necesitas la prudencia, ¿no? Aquella famosa prudencia que es poner los medios proporcionados para lograr el fin. ¿Qué significa prudencia? Prudencia quiere decir a qué edad se lo dices, con cuáles ejemplos se lo dices. No tienes que ser brutal en eso. Tienes que ser inteligente, pero confía en Dios, que Él te pone. Pone el ejemplo de las flores, pone el ejemplo de las semillas, pone el ejemplo incluso de la Biblia, donde dice crecer y multiplicaos. Y poco a poquito vas viendo si en la mente, el corazón, la sensibilidad de tu hijo, de tu hijita, va percibiendo esta realidad. Y es que el niño percibe con cariño lo que tú le entregas con cariño. Entonces, el niño fuera de los labios de sus papás aprende una sexualidad equivocada, Sí. porque está manchada. De los labios de su papá viene una sexualidad de la pureza, explicada con amor. Y entonces se explica más la dimensión del amor que los actos sexuales en cuanto tal. El niño, la niña entienden que tienen unos órganos y que esos órganos, como todos los órganos que tenemos, tienen un fin, y que si tenemos ojos son para ver, y que si tenemos oídos son para oír, etcétera, etcétera. Pues en la misma línea se explica todo el resto, y eso es fundamental. Otro obstáculo, enorme obstáculo. Detrás del miedo coadyuva o se pone el famoso elemento del tiempo. No hay tiempo. Y yo digo, no hay tiempo para lo que no quieres darte tiempo. Porque nadie sale de casa o nadie empieza la mañana sin desayunar. Qué curioso que siempre hay tiempo. Aunque sea con el cafecito a la carrerita, con el taquito o esto, pero siempre hay tiempo. ¿Por qué? Porque es una necesidad vital. Claro, claro. Mientras tú no hagas de tu responsabilidad de padre el tiempo para estar con tus hijos, y luego vamos a decir de qué modo hay que estar, porque también eso es importante, Sí. ¿verdad? ¿De qué modo hay que estar con los hijos? Que no basta estar como las parejas, no basta que estén. Hay modos de cómo estar, ¿no? Nosotros estamos juntos en el trabajo toda la vida, y no por eso estamos educando a nuestro compañero de trabajo, compañera de trabajo. Entonces es el modo como está. Yo creo que aquí hay un filón del tiempo como un escondite. Como yo me escondo porque no hay tiempo, porque tengo muchísimas cosas que hacer. Pues la primera cosa que tienes que hacer es estar con tus hijos. Exactamente esa es la primera. Exacto. Si no, te vas a llevar el susto de tu vida. El tiempo es cuestión de prioridades, se dice. Y es verdad, si yo pongo primero lo primero, entonces lo demás se va a dar. Siempre ponemos el ejemplo del vaso, aquel profesor que trajo varas, piedras, Exacto. arena y agua, usted lo cuenta muy, muy padre, y cómo les pide a los alumnos que llenen con todo ese material un vaso y a nadie le cabe. Pero el maestro lo hace con sabiduría, poniendo primero las piedras grandes, luego las medianas, luego las pequeñas, al final la arena y por último el agua. En ese orden, poniendo primero lo más grande, es como se puede terminar la tarea. Si tú pones en desorden todo, nunca vas a poder llenar el vaso como se debe, va a haber sobras, te va a faltar espacio. Lo mismo en la vida. Si tú entiendes que el tiempo es cuestión de prioridades, en tu plan de la semana, lo primero es el tiempo con mis hijos, el tiempo con mi mujer, y enseguida va todo lo demás. Si yo no pongo prioridad, mi cita con mi esposo de los jueves a las 5, si no lo pongo como prioridad, pues se me va a ir olvidando, ya no lo veo, ya no nos coqueteamos, ya no platicamos. No, prioridad, tu tiempo con tus hijos, que ellos no se sientan huérfanos si sus padres están vivos. Estamos platicando con el padre Nibardo Quesada. El tema del día, hijos huérfanos de padres vivos, es una reflexión acerca de lo importante que es compartir tiempo con nuestros hijos, porque tú amas aquello a lo que le dedicas tiempo. Si tú les dices a tus hijos que los amas muchísimo de lejos,
y no los ves, y no te encuentras con ellos, y no platicas con ellos, no van a experimentar amor. Ahora, si tienes dudas sobre ciertos temas, yo siempre recomiendo la OEA, padre. Cuando hay una problemática en casa, OEA. O de oración, E de estudio, A de acción. Primero, ora mucho por mejorar esa relación con tus hijos. Segundo, estudia sobre el tema. Si es sexualidad, sexualidad. Recomiendo sinceramente, con toda la humildad necesaria, pero lo recomiendo bien, un material que yo grabé que se llama Cómo transmitir educación sexual hoy. Es un CD. Lo encuentras en Valora o en librerías católicas, creo que también en Amazon. El CD se llama Cómo transmitir educación sexual hoy. Y fíjense, creo que es único en su línea, de verdad, lo valoro muchísimo, porque pongo la visión de la nueva cultura sexual, que es lo que tus hijos se van a aprender o están aprendiendo en clases, y la visión trascendente, la visión en el diseño del plan de Dios. Pongo las dos frente a frente. Pongo las diferencias y no solo tú como papá te enteras, sino que tus hijos también se pueden enterar. Me encanta el material, creo que es útil para papás de niños pequeñitos. Se llama Mejorando, ¿Cómo transmitir educación sexual? Educación sexual. Rebe, nos vamos a la pausa.